El curioso caso de Carlos Ghosn. El señor Ghosn puede ser el ejecutivo más brillante de la industria automovilística. El hombre que tuvo todo el poder de la Renault, de la Nissan, y que llegó a esas compañías en tiempos de crisis y las entregó arriba, muy arriba. Realmente un visionario absoluto. Naturalmente, pues en esos momentos de brillo y de gloria también hay algunas sombras y tristezas. ¿Cómo puede este empresario con semejante éxito terminar su vida escapando en una caja hacia su país, hacia el Líbano? Juan Pablo, ¿usted vio el documental en Netflix? Sí, impresionante documental porque además traza la exitosísima y estelar carrera que llegó a tener el señor Ghosn al interior de Renault, cómo la salvó de una situación, pues no de quiebra, pero sí de crisis financiera, eso sí haciendo recortes poderosísimos. Luego cómo se convirtió en el líder de Nissan y además en un hombre que no paraba, porque lo presentan como un trabajador incansable que iba un día a París, otro día a Tokio, luego estaba teniendo negocios en Alemania y viajaba a otro lugar del mundo. Un hombre imparable, pero que luego, como usted bien lo señala, empieza a generar dudas, inquietudes. Primero por asuntos laborales en las plantas de Renault en Francia, pero luego por plata, por asuntos de dineros, cuentas que no cuadraban particularmente en Nissan, que se convirtió luego en la pesadilla que aún hoy pues lo tiene en su país, escapando de la justicia. Sí, y aunque tenía un estilo de vida muy discreto, ese estilo de vida fue cambiando. Con los años comenzó a cambiar, ¿no? Sí, pues entrevistan en el documental a su asistente, entrevistan en el documental a su asistente en la casa, a su empleada de servicios generales, y ella misma cuenta primero cómo era un hombre que, por ejemplo, usaba siempre las mismas camisas, cómo no le gustaba cambiar, pero luego cómo esos lujos empezaron a verse para él y su familia, y empezaban a aparecer yates y empezaban a aparecer viajes a lugares exóticos que eran inesperados y poco acostumbrados en él, que antes era solamente un trabajador que no paraba. Pero también hay otro detallito, ¿no? Es que don Carlos, para sacar esas empresas adelante, pues tuvo que despedir más de 20.000 personas, ¿no? Sí, el recorte en Francia y también se quedó con algunos enemigos, ¿no? Ajá, no, y acuérdese que en el caso francés, incluso hubo 2 suicidios en la planta de Renault, que le costaron en su momento señalamientos muy graves sobre una explotación que se estaba, y presión a la cual se estaba sometiendo a los trabajadores de la compañía, motivo que llevó a una revisión por parte del gobierno francés a todo lo que estaba ocurriendo en el ambiente laboral al interior de la empresa. Y recuerde usted que además hubo unas gargantas profundas, que fueron quienes empezaron a soltar información, quienes empezaron a alertar a las autoridades sobre que algo estaba pasando en Renault. Primero no les dieron crédito y luego pues todo se supo. El fenómeno de Renault y de Nissan nos atiende desde el Líbano, donde se encuentra don Carlos Ghosn. Don Carlos, buenos días y gracias por esta entrevista. Hello, Julio. ¿Quiere que la hagamos en español? ¿Usted responde en portugués o prefiere en inglés? No, I'm going to answer in English. My Spanish weakened a lot because I'm not practicing it anymore. La primera pregunta es la siguiente, si la entiende o si no, la hacemos en inglés. ¿Este documental fue hecho con su autorización? ¿A usted lo consultaron? This documentary... No, go ahead. No, it's okay. I understand, no problem. The Netflix documentary was done without my participation because, frankly, I didn't trust that the story would be said in a very objective and neutral way. Now, if you really want something much more objective, there was another documentary that you can find today on Apple TV, which is called The Last Flight, which, in my opinion, is much more objective about what happened to me.
Pues nos dice que este documental de Netflix lo hicieron sin su participación. Él no confiaba en que la historia se contara de una manera neutral y objetiva, y él nos sugiere, si queremos encontrar algo más objetivo, ir al documental que hizo a Apple TV, El último vuelo, que para él es más objetivo que el de Netflix. ¿Usted reconoce que fue un error haber concentrado tanto poder? Usted había podido manejar Nissan, manejar Renault, pero haber soltado alguna de las dos. ¿Usted cree que fue un error haber insistido en controlar ambas compañías y concentrar tanto poder? It's not a question of power. It's a question of contribution. When a CEO is named in a company, he is named by the shareholders, he's named by the board of the company, and both companies accepted to have a single CEO and a common CEO. My mandate in Nissan was renewed 10 times because I was heading the company for practically 20 years, and it has been renewed 4 times in Renault, and it was very, very known by everybody that when they voted for me, they were voting for a CEO who would be managing both companies. If I thought that it would be in the best interest of each company to release one of the responsibilities, I would have done it. But the results of both Renault and Nissan during my tenure show that it was a good decision because, as you know, in 2017 and in 2018, in the last 2 years of my mandate, the Alliance became the number 1 automotive group in the world. Both companies were growing, employment was growing, and the profits were record. So everything started to tumble down after my arrest. Pues nos dice que no es una pregunta de poder, sino de contribución. Cuando él fue nombrado CEO de las compañías, pues obviamente fue algo hecho por los accionistas, por la mesa directiva de las empresas. Las dos aceptaron un solo CEO en común, así que, pues como sabemos, su mandato en Nissan se renovó 10 veces, estuvo durante 20 años, 4 veces se renovó en Renault. Todos sabían que si votaban por él, estaban votando por alguien que iba a manejar 2 compañías, y pues él, si hubiese pensado que lo mejor para estas empresas era dejar una de las dos, pues lo hubiera hecho, pero los resultados hablaban por sí solos y Renault y Nissan tenían muy buenos resultados, así que eso demuestra que fue una buena decisión de su parte quedarse con el liderazgo de las dos empresas. En 2017 y 2018, que fueron los últimos 2 años de su mandato, pues esa alianza terminó en que era la compañía automotriz más grande del mundo. Ambas compañías estaban creciendo, el empleo crecía, las ganancias crecían, y todo se cayó después de su arresto. Pero hablemos de los gastos, los lujos, porque, por ejemplo, en el documental de Netflix retratan el aniversario de Carlos Ghosn, que en realidad él hizo pasar como una fiesta para la Renault. Un cumpleaños que se celebró en el Palacio de Versalles. Detengámonos en esa historia. ¿Ese fue o no fue una celebración de cumpleaños que terminó él cargándosela a las cuentas de Renault? Frankly, this story is fake because the Versailles reception took place in 2014. The complaint happened after my arrest, which means 4 years later. This reception was not for my birthday, as I said, but it was to commemorate 15 years of success of the Alliance. There was no birthday cake, there was no happy birthday. There was a speech I've made to celebrate the Alliance. The people who were invited were all people who have contributed to the Alliance. So the story that I had a life of luxury is frankly a fake. It's a hoax. It's a story that has been built to try to destroy my reputation and to try to show the people that what they have done to me was justified.
Pues honestamente él considera que esa historia es falsa. Esa recepción en Versalles fue en el 2014 y la queja se presentó después de su arresto, es decir, 4 años después. Nos dice que esa recepción o reunión no era de cumpleaños, era para conmemorar el éxito de la alianza Nissan-Renault. Solo hubo un discurso de su parte para celebrar la alianza, no hubo torta de cumpleaños ni nada por el estilo. Se invitó solo a las personas que habían contribuido a que esa alianza fuera un éxito y por eso cree que esa historia de lujos es absolutamente falsa. Se construyó para destruir su reputación y demostrar que lo que le hicieron a él era justo. Pero él no reconoce que su estilo de vida, su lifestyle, cambió y terminó siendo muy distinta al hombre sencillo que llegó por primera vez a Renault. No, I think the image that was fabricated after my arrest has nothing to do with my lifestyle. I've been heading Renault and Nissan for so many years. You forgot also my responsibility as chairman of Mitsubishi Motors. I was also negotiating the Fiat Chrysler deal to join the alliance in 2019. And all the people who work with me know that I am absolutely not a social person. I'm a person who is much more simple and dedicated to my work, dedicated to my family. And because I was heading 3 companies, you can imagine I didn't have too much time for social events. What is interesting is that the only events that they try to pinpoint are events that took place many years before. And what's really strange is when they happened and it was covered in the media, nobody criticized them. This came way after trying to justify again my arrest and the kind of inhuman treatment that I've been through by the Japanese hostage justice system. Pues nos dice que esa imagen se fabricó después de su arresto y no tenía absolutamente nada que ver con su estilo de vida. Nos dice que él estuvo enfrente de Renault Nissan tantos años y se nos olvidó mencionar también la responsabilidad que tenía con Mitsubishi Motors. También negociaba la alianza en 2019 de Fiat Chrysler y nos dice que todos los que trabajaron con él saben que no era una persona muy sociable, era una persona más simple, más sencilla, dedicada a su trabajo, a su familia y además porque estaba manejando 3 compañías no tenía tiempo de asistir a eventos sociales ni de tener mucha vida social. Entonces nos dice que lo interesante es que las personas empezaron a señalar estos eventos muchos años después de que hubiesen ocurrido, cuando en realidad pasaron y los medios cubrieron estos eventos, nadie los criticó. Solo después de su arresto lo hicieron para justificar ese trato inhumano que había recibido por parte de los japoneses en prisión. Quiero preguntarle sobre ese episodio. ¿Cómo el hombre más importante de la historia de la industria automotriz reciente, el primer ejecutivo del mundo, termina escapándose en una caja desde un aeropuerto del Japón? ¿Cómo es esa historia? Look, I found myself practically 1 year after I've been arrested in Japan and maintained into my residence under the supervision of the police and with camera all over the place. I found myself that, frankly, I was not facing a justice system. I was not facing prosecutors. I was facing a system which had already a conclusion on me, wanting to get rid of me. So I was facing injustice and I was facing persecution. And I came to the conclusion that if I would stay in Japan, first I would spend probably 6 or 7 years for the trial to be finished. And then after this, it would be very likely that we'll find something on which they will condemn me for many other years in prison.
So I'm a 64 years old man, and I had to make a decision which is better for me and better for my family. So I decided to escape Japan in order to be able to try to reestablish my reputation and defend myself. You know, during my stay in Japan, I could not speak to the press. I was systematically monitored by many authorities in order to make sure that I cannot open my mouth and that the official version would be the only version being stated about my life and about what I have done. So after I escaped, I was able to talk to the press. I was able to write books. I am participating in many documentaries and movies that will be very objective into telling the real story. And the real story is not what they are telling you through the propaganda or of the Japanese government or of the old boys of Nissan, followed by the complacent people of Renault. It's a story of a systematic demolition of the largest automotive group in the world, where Renault Nissan came to the top of the industry, and look what they are today. Both of them came back to what they were before 1999, the year where the alliance was signed, which means average, medium company, Nissan having dismal results compared to Toyota or compared to Honda, Renault having dismal results compared to Peugeot or to comparable company. It has been a massive destruction of value, which costs the shareholder billions of dollars, which costs many thousands of employees their job, and which costs many employees which remain in the company a dream that they would be big contributor to the automotive industry. Bueno, nos dice que se encontró un año después de ese arresto en Japón, cuando estaba en una residencia bajo supervisión de policías y cámaras. Él estuvo pensando que no estaba encontrando un sistema muy justo, que ya la justicia tenía una conclusión y quería deshacerse de él, y ya tenían una conclusión de lo que él había hecho, así que él se encontró con una persecución y una decisión que para él iba a ser injusta, así que él tomó la conclusión de que si se quedaba en Japón, el juicio iba a durar 6 o 7 años, le tocaba esperar que terminara ese tiempo y luego era muy probable que encontraran algo en su contra para condenarlo por muchos otros años. Así que a sus 64 años tomó la decisión de que lo mejor para él y para su familia era escapar de Japón para poder restablecer su reputación, y nos cuenta que durante su estadía en Japón no podía hablar a la prensa, por ejemplo. Lo tenían absolutamente monitoreado por las autoridades para que no abriera la boca. Nos dice que solo querían que se escuchara la versión oficial y nunca se dijera lo que él creía de su vida o de lo que hizo, sino de lo que las autoridades japonesas pensaban de él y la versión oficial. Así que nos dice que después de que escapó ya pudo hablar a la prensa, ya pudo escribir libros, ya pudo trabajar en documentales y en películas que realmente sí son objetivos y que cuentan su historia real, y nos dice que lo que se ve, por el contrario, son puras propagandas de ese gobierno japonés y también de Nissan, con la complacencia de Renault, que además nos dice que lo que hubo fue una demolición del sistema de este grupo automotor que era el más poderoso, y ahora retrocedieron a 1999, que fue antes de la alianza, y rompieron absolutamente con todo lo que habían hecho, destruyeron el valor de las compañías, hay una pérdida de muchos empleos y los accionistas han perdido miles de millones de dólares, así que nos dice que pues esa fue la decisión por la cual decidió huir de Japón. Pero para seguir hablando del escape, usted ha dado pocos detalles, que se fue en tren a Osaka, que en un hotel lo ingresaron a una caja de un instrumento musical, que de ahí se fue al aeropuerto, eligió la fecha de diciembre para que el aeropuerto no estuviese tan atento a las medidas de seguridad, pero el paso a paso es lo que falta para completar esta historia, y usted no ha querido decirla para no perjudicar a las personas implicadas, pero en algún momento tendremos que saber la verdad. ¿Cuándo va a dar a conocer estos detalles? Well, I think, if you look at again, I would recommend that you see the documentary on Apple TV or BBC or TF1 in France
which is called The Last Flight, and where I tell the story in many details. The only thing that I don't unveil are the identity of the people who helped me. One thing I would like to add, it's, in this discussion between the official version presented by the old boys of Nissan or by the Japanese authorities or even by the people who are accomplices in Renault, I just want to remind you that a team of experts of the United Nations have emitted an opinion about my case where they said officially that my arrest in Japan was arbitrary, that all my human rights have been violated. They asked the Japanese authorities, this is the United Nations speaking, they asked the Japanese authorities to make a kind of investigation about how these things can happen in Japan and to compensate me for what happened to me. Obviously, the Japanese authority never responded to this report, which in my opinion is extremely important because you can imagine that experts from the United Nations are, in my opinion, a real good reference about an objective opinion about what happened. Bueno, cree que si uno mira y vuelve a mencionar ese documental que se hizo en Apple TV u otro en TF1 en Francia, en la BBC, el documental se llama El último vuelo, ahí cuenta con mucho detalle cómo se dio ese escape y lo único que nos revela es la identidad de las personas que lo ayudaron a escapar. Pero una cosa que sí agregaría en toda esta discusión de su escape, nos dice que además de esa versión oficial que cuentan los viejos miembros de Nissan, las autoridades de Japón y también Renault, pues hay un equipo de expertos de las Naciones Unidas que emitió un comunicado y que dio una opinión del caso oficialmente sobre el arresto que se llevó a cabo en Japón y pues dicen claramente que fue arbitrario, que los derechos humanos de él fueron violados y le piden a Japón una investigación de cómo pueden ocurrir esas cosas en ese país y que si pueden compensar a nuestro invitado por lo que pasó. Obviamente las autoridades japonesas no respondieron, pero para él es muy importante que unos expertos de las Naciones Unidas que tienen una visión bastante objetiva den su opinión al respecto. Le pregunto desde París, señor Ghosn, usted ha sido muy crítico sobre la justicia japonesa y el gobierno, pero me gustaría preguntarle acerca de la actuación del gobierno francés, de las autoridades, que pareciera que en algún momento lo estuvieron apoyando, defendiendo y que de repente pareciera que lo dejaron solo, que lo habrían sacrificado para salvar esta alianza Renault-Nissan. E incluso usted tuvo 4 órdenes de aprehensión por parte de la justicia francesa que lo acusa de blanqueamiento, corrupción y abuso de bienes sociales. Yeah, obviously, in this case, what happened is that when I escaped Japan and I arrived in Lebanon, the justice system in Lebanon asked Japan to transmit the file to the Lebanese authorities so justice can be done. And obviously the Japanese refused to transmit the accusation to the Lebanese authorities, which are the one which would be legitimate because I'm finding myself in Lebanon and not in France. But they have transmitted all their accusation to the French justice system. And the French justice system here is acting as a kind of servant of the Japanese authority. That's what happened. And in my opinion, all of this was done in order to safeguard what could be salvaged from the alliance. But as you know, from what you're seeing today, the alliance is a zombie. It's just don't work. And you can see it in the result of the two companies, where both of them are trying to shore up their operation without a lot of success. You know, the difference between business people and other people is that business people look at the numbers, and then from the numbers, they can deduct a lot of things. When you look at the numbers, whatever it's growth, whatever it's employment, whatever it's profit, whatever it's cash flow, from each one of the company that I used to manage, the results are dismal.
when you see that from one side they're accusing me of abuse, talking about a few amounts of money which was ridiculous compared to all the destruction, which is not in millions of dollars, but in billions of dollars that took place, harming shareholders, harming employees, and particularly harming the future of the alliance. We're talking about companies which in 2017 were approaching $200 billion of revenue, making profit of about $10 billion a year. And today their sales are down, their revenues are down, their profits are down, and the cash flow disappeared. That's the reality that we should be analyzing about who is the criminal here, who really abused their position, and who is really benefiting from the situation that has been created. All the rest of it, frankly, is anecdotic. Anyway, I can tell you that I am ready to defend myself in front of a justice system and not in front of an injustice system, and with people who can give you the benefit of the doubt, but not show you as somebody who is guilty before even you have been judged. Let me translate that really quickly, please. Nos dice que obviamente en este caso lo que pasó es que cuando escapó a Japón y llegó al Líbano, pues la justicia del Líbano le pidió a Japón que le transmitiera todo el caso a las autoridades, toda la información del caso para que se hiciera justicia, y los japoneses no quisieron transmitir esa acusación a los libaneses. Pues nos dice que son las que son legítimas para actuar en este caso porque pues se encuentra ahí y no en Francia, pero decidieron los japoneses enviar toda la justicia francesa, y para él esa justicia está actuando de sirviente de las autoridades japonesas, y en su opinión lo hacen para salvar lo que queda de la alianza. Pero lo que vemos es que ahora mismo esa alianza es una alianza zombie que no funciona, y eso se puede ver reflejado en los resultados de las dos compañías. Estas ambas empresas están funcionando sin ningún tipo de éxito. Nos dice que la diferencia entre la gente del común y la gente de negocio es que la gente de negocio mira los números y ahí hacen las cosas o toman sus propias conclusiones. Primero se miran los números del crecimiento en cuanto al empleo, en cuanto a las ganancias, en cuanto al flujo de caja, y cualquiera de los dos resultados que se miren son absolutamente malos. Entonces lo acusan a él un abuso del dinero cuando ellos son los que están destruyendo las compañías y a los accionistas, perjudicándolos con pérdidas de miles de millones de dólares, lo cual es absolutamente ridículo. Y nos dice que pues los empleados también se han visto afectados, y el futuro de la alianza, que es lo más importante, también se ha visto afectado. Antes, en 2017, la compañía era bastante próspera, hacía 10.000 millones de ganancias al año, ahora todo eso está abajo, así que esa es la realidad de la alianza para él ahora mismo, y hay que preguntarse quién se beneficia de eso, quién está abusando de la situación, y lo demás para él es anecdótico. Él está dispuesto a enfrentarse a un sistema justo, pero siempre y cuando para él haya justicia. Este es el hombre que resucitó a la Nissan de una deuda de 20.000 millones de dólares a unas ganancias sustanciales, y esa fusión ahora se ve mermada, está regresando a números anteriores a la llegada de nuestro invitado. Es el que fuera el presidente de la Renault, de la Nissan, de la Mitsubishi, del negocio de Chrysler, en fin, el ejecutivo de la industria automotriz más importante de los últimos tiempos. Nos atiende don Carlos Ghosn desde su casa en el Líbano. Paula. Señor Carlos, quiero volver al momento del escape. Cuando usted estaba dentro de esa caja, ¿qué pensaba? ¿Estaba tranquilo? ¿Podía respirar? Look, when you are in a situation like this, your only goal is the success. You don't think about anything else. When you are in a box and you're fighting for your freedom and you're fighting for the chance to be able to fight back all the accusation, you don't think about anything else. I was not afraid. I was not tense. I was not stressed. I just wanted to be successful. So finally, I would be able to fight back all these accusations.
Cuando se está en una situación así, la meta es el éxito. Uno no piensa en nada más, simplemente la persona está en una caja luchando por su libertad y está pensando en el chance de pelear de vuelta o de responder a las acusaciones en su contra y no se piensa en absolutamente nada más. Él no tenía miedo, no estaba tenso, no estaba estresado, solo pensaba en el éxito y poder responder o pelear de vuelta a las acusaciones en su contra. De lo que se acusa al señor Carlos Ghosn es de haber recibido en principio lo que se llama unas retrocomisiones. Es decir, que Renault pagaba un dinero a unos clientes y luego por otra vía esos clientes le hacían llegar esa plata a él. Se habla hasta de 30 millones de euros que habría recibido él a través de esa vía. Si no fue a través de las retrocomisiones, ¿cómo llega usted, señor Ghosn, a recibir esos 30 millones de euros que entraron a sus cuentas, bueno, suyas o de familiares suyos? Look, this is frankly a farce. All the money, all these accusations are based on nothing. Nothing has been demonstrated. These accusations are based on a relationship with one particular distributor. This particular distributor has already shown to the French legal system and also to the Japanese legal system that everything he received from Renault in terms of compensation and bonuses were based on contracts. They were based on memory of understanding. They were based on results. Many people inside Renault has signed on these payments. These payments have been under internal control, audited by external audit. So frankly, this story is only something, it is an accusation that the Japanese have transmitted to the French, who are investigating on it. And by the way, the instruction of this case is still not finished 3 years after the events. They didn't even close the instruction. We are waiting for the moment that this could be transmitted to a judge. So finally, we can fight them into a proper justice system, which in this case would be the French justice system. Las acusaciones son absolutamente falsas, se basan en nada y todo eso se ha demostrado. Esto está todo basado en una relación con un distribuidor en particular y se ha podido demostrar a los franceses y al sistema legal francés que fue, pues, obviamente transmitida esta acusación por los japoneses, que todo lo recibido de Renault es por compensación, por bonos basados en contratos, en memorándums de entendimiento, en resultados. Muchas personas dentro de Renault firmaron estos pagos, hubo un control interno bastante exhaustivo, también hubo auditores externos que auditaron todo este proceso. Entonces nos dice que esta acusación es simplemente una historia que los japoneses transmitieron a las autoridades francesas, que son las que están investigando en este momento, pero 3 años después, lo curioso es que el caso no termina y pues no se ha cerrado el caso. Están esperando que un juez, pues esto se transmita a un juez para poder pelear y poder enfrentarse a un sistema justo. Señor Ghosn, si las acusaciones son falsas y esto es un complot, ¿hay alguien detrás de esto? Si es así, ¿quién sería? Well, you know, I have already said many times that the issue, mainly this plot, has been organized by old boys in Japan who just did not want any interference from the French state into the Nissan business. This is, there was a big problem about the voting rights of Nissan, which have always been negated by the French authority. Nissan owns 15% of shares inside Renault and has 0 voting rights, while the French government has 15% of shares in Renault and they have double voting rights. This situation became intolerable for the Japanese, and they said that in order, because I was working on the more convergence between the two companies, between Renault and Nissan, in order to stop this convergence and in order to totally neutralize any influence coming from the French government into the business of Nissan, they wanted to put a halt to the alliance, and for this, they decided to get rid of me. We have a lot of documents showing that this has been prepared practically 1 year before my arrest, when the renewal of my mandate
as the chairman and the CEO of Renault was decided, they started to try to look at everything they could neutralize me or get rid of me, not only because of me, but because they just want to stop the influence, any influence from the French state into the business of a large Japanese company. That is the real story. That is the reason for which all of this has been fabricated. And I trust that with time passing, we're going to see more and more witnesses. We're going to see more and more documents that would prove that this is the reality of the case. Pues ella ha contado muchas veces que el problema o los que están de este complot son los japoneses que no querían interferencias de los franceses en el negocio de Nissan, porque el problema de las votaciones o el derecho de las votaciones que tenían una y otra compañía era bastante profundo, porque Nissan pues no tenía ningún derecho al voto, mientras que los franceses tenían el doble derecho de votos en esta alianza, lo cual era intolerable para los japoneses. Nos decía que él estaba buscando una convergencia entre los dos, llegar a un acuerdo, pero los japoneses, para neutralizar esta influencia que tenían los franceses en el negocio de Nissan, y querían parar esta alianza, no solo neutralizarlo a él, sino parar esta alianza, y decidieron deshacerse de él para cumplir con este propósito. Entonces nos dice que pues incluso los documentos para atacarlo se estuvieron preparando un año antes de este arresto, para tratar de mirar todo lo que podían para poder neutralizarlo, para poder deshacerse de él y parar esta influencia que tenían los franceses en esta empresa japonesa. Entonces nos dice que para él esta es la historia real. Esto es lo que hay detrás del complot que se fabricó en contra de él, y él confía en que con el tiempo se van a ver más testigos y más documentos que van a probar la existencia de este complot. Don Carlos, ¿usted cree que la sociedad francesa empresarial lo rechazó por su origen, por ser un ejecutivo brasileño, libanés, que no hacía parte del entorno social que tradicionalmente está en las juntas directivas de Renault? ¿Eso le significó a usted un rechazo? There is certainly some truth into what you're saying. I think this is from one side. From the other side, there have been such a massive PR campaign against me while I was arrested in Japan without any possibility for me to defend myself, that a lot of people became hostile or neutral. And I was really shocked by the fact that not a lot of voices, particularly between the business people in France who know me very well, tried to defend my case in France. It was a disappointment, but also in a certain way, it's a reflective of the French society in which people, particularly CEOs, are not particularly popular figure into the system. Hay algo de verdad en eso, y eso pues es un lado de la respuesta, porque hay otra, y es que se orquestó toda una campaña de publicidad en contra de él cuando lo arrestaron en Japón, sin ninguna posibilidad de que él se defendiera, y mucha gente se mostró hostil en contra de él, o incluso mucha gente estuvo neutral, y eso le impresionó porque no hubo muchas voces de personas de negocios en Francia que lo defendieran, y eso fue para él una decepción, pero al mismo tiempo es el reflejo de una sociedad francesa y de los CEOs y presidentes que no son muy populares en ese aspecto. Don Carlos, ¿cómo es su vida hoy en el Líbano? ¿Qué hace? ¿Qué pasó con su esposa? ¿Con sus hijos? Well, look, life in Lebanon is a normal life. I don't have anymore the big responsibilities I used to have. I'm spending a lot of time writing books, participating in movies. I'm also teaching at the university about strategy and performance. I am supervising a board to help startups to try to shore up a little bit the entrepreneurship in the country. So I'm pretty busy doing what I'm doing. And obviously I'm defending myself and trying to get back my rights
both in France and in Japan. So my life has changed. I turned the page, and I'm trying now a new chapter where I'm trying to find peace, reestablish my reputation, and try to give back to society everything I have accumulated during my professional life. Ahora mismo tiene una vida normal, no tiene muchas responsabilidades, o al menos las que tenía anteriormente. Está dedicando su tiempo a escribir libros, a hacer películas y enseñar a la universidad. En la universidad Estrategia y Desempeño supervisa una junta de startups para impulsar estos nuevos negocios en el país, y pues está también defendiéndose de esas acusaciones tanto en Francia como en Japón. Nos dice que tuvo un cambio de vida bastante grande porque volteó la página, está tratando de hacer un nuevo capítulo, de encontrar la paz, de restablecer su reputación y devolverle algo a la sociedad de lo que pudo acumular en cuanto a conocimiento en todo este tiempo de experiencia profesional. Una última curiosidad y última pregunta. ¿Sigue usando vestidos negros, camisas blancas y desayunando lo mismo? No. I this is a new chapter in my life, so I'm much more relaxed in the way I am, in my wares or in my life. I can wake up now in the morning, take the time to take a good breakfast with my wife, be able to spend time with my children on the telephone. This was a luxury that I never had during the last 30 years. Muchas gracias por su tiempo y ojalá que muy pronto pueda demostrar su inocencia. Muchas gracias. Thank you, Julio. Este es un nuevo Carlos Ghosn. Sí, en la W. Pues ese es un nuevo capítulo en su vida, Julio. Está mucho más relajado con su ropa, con su estilo de vida. Se despierta mucho más tranquilo en la mañana, se toma más su tiempo para desayunar junto a su esposa, también para hablar con sus hijos por teléfono. Es un lujo que no tenía antes y que nunca tuvo en los últimos 30 años, así que lo está disfrutando. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.